más es el nombre de la carrera universitaria que tenemos en la Universidad RUJ, Ren Zion University of Jerusalem. Es una universidad que opera desde Jerusalén, pero que nos entrega una acreditación de los Estados Unidos, de la Florida. Y una de las razones de este seminario es motivarlos a que ustedes formen parte de la universidad. Como ustedes verán, pues ahí tenemos parte de la web, si quiere la hermana lo puede ir pasando para que los hermanos vean un poquito. Y como dice en el cartel, ¿verdad? Dice de que somos una universidad que opera en la ciudad de Jerusalén desde el año 2013. Nuestra misión es formar creyentes fundamentados en las Sagradas Escrituras, promover una educación eficaz para elevar la competencia de los creyentes en la sociedad, pero también para afirmar el esfuerzo de pastores, ministros y obreros cristianos, ofreciéndoles la oportunidad de acreditar un grado académico. Entonces tenemos la teología judeocristiana en licenciatura, maestrías y doctorados. En la licenciatura la hacemos en 2 años y medio y los posgrados en 1 año y medio, 1 año en 18 meses. Y tenemos un programa bastante novedoso que se llama SEAGA 10.1, que significa usted es el centro, usted es el protagonista, usted es el que se está educando, nosotros le acompañamos, lo motivamos, lo direccionamos. No está el centro en el profesor, ni en el tema necesariamente, sino en lo que el alumno pueda extraer del tema. Por esa razón, el primer mes, la primera materia es desarrollo de estudio autogestionario, ¿no es cierto? Que quiere decir cómo voy a lograr estudiar solo, cómo puedo lograr estudiar de forma autogestionaria, independiente, a larga distancia, porque es una universidad online, aunque las aulas las visitamos cada 4 o 5 meses. Hay alguien que viene para hacer un seminario, como por ejemplo este, y también para reorganizar o refrescar o clarificar parte del método. SEAGA 10.1 significa Sistema Educativo Autogestionario Asistido. Entonces son clases cortas de 25 minutos con preguntas, con 10, 12 preguntas y luego viene el foro. A partir del 5.º ciclo empezamos a dar prácticas dirigidas para cada alumno. Entonces es una universidad para la práctica, para empezar, para operar y para ayudarte a que tú sepas estudiar por ti mismo. Entonces la forma de calificar en nuestra universidad es con un mínimo, pero la calificación no tiene límite, porque tú puedes llegar a avanzar todo lo que quieras, pero no les voy a contar todo ahora. Ahora tenemos un seminario, pero tú la verdad es que puedes llegar hasta donde tú quieras, utilizando las mismas bibliografías que usan los profesores para darte las clases. Es un sistema novedoso. Todo en Israel es novedoso, ¿verdad? Tenemos la mayor cantidad de patentes, la mayor cantidad... Bueno, Estados Unidos lo tiene realmente, luego Israel, patentes, emprendimientos, inventos. Y esta es una idea que el Eterno puso en nuestro corazón para apoyar al pueblo de Israel, para apoyar a los creyentes en las naciones, los creyentes de habla hispana. Así que hablando de teología judeocristiana, hoy vamos a hablar de las fuentes bíblico-hebreas de nuestra fe. Vamos a hablar también el gran conflicto antisemita y sus raíces. Y el tercer tema va a ser la unión fundamental de la Iglesia e Israel, la unión fundamental. Digamos que ahí deberíamos cerrar el mensaje de este seminario. Muy bien, entonces, para nosotros hablar acerca de este primer tema o esta primera clase de este seminario, vamos a venir desde el Génesis, porque es imposible tener un enfoque completo, verdadero, correcto, sobre el mensaje de Yeshua y el mensaje de la Biblia si no empezamos desde el Génesis. Esa es la mejor manera. No, o sea, nada es indispensable en la Biblia, porque una palabra de Él solo bastaría para sanarnos. Un solo versículo bíblico puede servirte como energía cuántica para caminar toda tu vida hasta el final de tus días. Está bien, eso es verdad, pero esos son casos excepcionales. En realidad Elohim nos mandó un libro completo para que podamos estar completos y edificados en Él y en su palabra de manera completa e íntegra. Cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, yo trato de un poco ir cambiando ese paradigma, ¿no?
La pregunta es, ¿quién le puso antiguo? ¿Alguien sabe quién le puso la palabra antiguo? Yo lo dejo de tarea. Les voy a dejar bastante tarea porque nosotros somos una universidad interactiva. No lo decimos todo. Es parte de la estrategia académica o pedagógica. ¿Quién le puso antiguo? Es bien interesante. Porque antiguo no es. Porque antiguo, desde el punto de vista semántico, quiere decir obsoleto. Que no es presente. Y eso sería blasfémico acerca de la palabra de Dios. Desde el punto de vista filosófico, sería una blasfemia. Porque la palabra es viva y eficaz. Es viva y es eficaz. Es una palabra, Hay Bekayam, se dice en hebreo. Tome nota de eso. Hay Bekayam. Vive, pero además existe. Porque hay cosas que están vivas, pero no tienen animación. La Biblia, la palabra del Señor, es un registro alfanumérico, porque la Biblia no solamente es alfabeto. Todas las letras del alfabeto hebreo tienen un valor numérico. Por esa razón, si usted los convierte, todos los valores alfabéticos a numérico y todo eso, usted lo mete dentro de una computadora, increíblemente encuentra cumplimientos proféticos impresionantes. ¿No? Entonces la Biblia es un registro alfanumérico que trasciende el tiempo y el espacio, porque es un libro que habló del pasado como si fuera el futuro, y habla del futuro como si fuera el presente. Entonces es un libro, es un verdadero libro, un smart book, el verdadero, el original. Los de ahora, todos los smart de ahora es copia, pero nosotros ya teníamos uno, hace miles de años. Es la Biblia tiene una inteligencia en sí misma, ¿no? Estamos haciendo este preámbulo para que podamos darle un marco, cuál es la fuente de nuestra fe. La fuente de nuestra fe es bíblica, eso es lo primero. No es judía, porque la palabra judía es muy limitada. Ahora, le hemos puesto teología judeocristiana porque es que tenemos que tener una frase que la entiendan las personas que van a estudiar con nosotros. ¿No es cierto? Si usted lee judío y cristiano, ya usted lo entiende rápido y se identifica. Pero la palabra judía no alcanza para definir las raíces de nuestra fe. Porque el judaísmo es, dentro del área educativa o de fe, es una religión. ¿Está bien? Dentro del área de lo que es la parte histórica y la parte espiritual, es una religión. Y está muy bien. Todos los pueblos tienen derecho a tener sus religiones. Y Israel tiene la suya, se llama judaísmo. Muy bien, está bien. Pero de todas maneras la palabra judío también abarca todo lo que es la existencia del pueblo de Israel. La existencia del pueblo de Israel es un pueblo con el cual Elohim hizo un pacto, iniciando ese pacto con un hombre llamado Abraham. Ese pacto es un pacto de sangre, es un pacto que se dice en hebreo Brit, y esta tercera palabra hebreo que usted hoy día puede aprender, Brit, que quiere decir pacto. Entonces el Brit Milá, la palabra del pacto, la expresión del pacto, es el corte del prepucio de todos los varones hebreos, empezó con Abraham. ¿Ok? Entonces, ese pacto que Elohim hizo con este hombre es para poder desarrollar el cumplimiento de la promesa a través de la genética de un hombre que mañana o más tarde iba a ser un pueblo. ¿Sí? Esa es técnicamente hablando, el desarrollo del plan de Elohim iba a ser genético a través de Israel. Después vamos a hablar qué tiene que ver ahí la iglesia y dónde empieza a ser el mensaje espiritual y deja de ser genético. ¿No? Ok, entonces, esta promesa o este pacto tiene que ver con Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 3. Pues ustedes me van a escuchar cada vez que los que ya he venido a predicar aquí antes, siempre yo cito este pasaje, ¿verdad? Porque es la base de la palabra. Y dice, pondré enemistad, Génesis 3:15, entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, dice que luego a partir del 16 le habla a la mujer y al hombre las consecuencias de haber desobedecido.
Entonces Elohim le había dicho al hombre, y tú eres libre, y hay una cosa que no puedes hacerla. Generalmente pensamos que se murieron porque comieron un árbol, pero se murieron porque desobedecieron. Porque todo lo que Elohim había creado era bueno, ningún árbol era malo. Lo que era malo era rebasar la autoridad o probablemente el tiempo en el cual de ese árbol se podía comer. No era el tiempo, ¿verdad? Pero todo lo que él había hecho era bueno. El problema fue la desobediencia. Por eso dice que la serpiente convenció a la mujer para que desobedezca. Y ella desobedeció, efectivamente. Pero inmediatamente se genera una promesa. Esa promesa significa tomar mando, poder y señorío nuevamente en el hombre. Acuérdense, nosotros hemos sido creados para ser reyes. Adán no fue puesto como un empleado de Dios. Adán, dije Abraham, ¿no? Adán fue puesto como un administrador de la creación de Elohim. ¿Cómo creó Elohim las cosas? ¿Con qué las creó? Con la palabra. ¿Y quién es la palabra de Elohim? Yeshua, Cristo, o el Mesías. No, como estamos en teología judío-cristiana, voy a usar términos hebraicos, ¿ok? ¿Me dan permiso? Amén. Muy bien, entonces, Yeshua, Dabar Elohim. Él es la palabra de Elohim. Juan capítulo 1. Por él fueron hechas todas las cosas, sin él nada de lo hecho hubiera sido hecho. Él era la luz de este mundo, vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. Pero eso no quiere decir que no se iba a cumplir el propósito. Entonces, la luz es lo que venía al hombre, pero todos estos cumplimientos proféticos tienen derivaciones de cumplimientos proféticos. Por ejemplo, Yeshua es la luz. Obviamente la ciencia ya se dio cuenta que todo partió de una explosión de luz, todo el universo. Entonces la ciencia se ha dado cuenta que algo así sucedió. Ese es Yeshua, porque dice que por él, a través de él, con la palabra del Señor, se hicieron todas las cosas. Esa es la luz. Pero también luz, or, quiere decir itgalut, que quiere decir revelación. También Yeshua es la revelación del Padre para nuestras vidas, para podernos reconciliar con Él. Y al ser la palabra, también es revelación para nosotros. Son dos espectros del mismo cumplimiento profético. Es luz física, pero es luz espiritual también. Toda la Biblia está hecha así, y hay 5 niveles de profundidad desde el punto de vista hebreo. Yo le estoy hablando de 2. Hay otros 3 más abajo todavía. Que justamente algunos que se meten ahí ya no salen, y hasta se olvidan de Yeshua. Así que suavecito, nomás tranquilos. El conocimiento envanece, pero el conocimiento equilibrado, correcto, para ser más fuertes en un tiempo de tanta confusión, vale la pena. Entonces, quiere decir que estamos hablando de una promesa. Estamos hablando de una promesa, y cuando hablamos de una promesa, entonces estamos hablando de algo que se va a cumplir, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan de eso? Ese detalle es bien importante. Por esa razón, dice que si nosotros recibimos al Señor, las cosas viejas van pasando y todas se van haciendo nuevas, ¿no? Y cuando usted lee una palabra bíblica, es para hoy y para mañana. Y si se pone a escudriñar, también fue para el pasado. Ese fue el criterio que utilizaron los antiguos para definir qué profeta iba a estar en el canon hebreo de la Biblia. ¿Está bien hasta aquí? ¿Están tomando nota? ¿Tienen? Muy bien. Ahora bien, vamos a ir avanzando un poquitito más rápido, y entonces entendemos. Estamos hablando de las fuentes bíblico-hebreas de nuestra fe. Entonces, tiene que ser fuentes hebreas, porque Elohim le llamó hebreo al primer hombre con el que hizo un pacto, no porque ese hombre era bueno, ni siquiera porque tenía mucha fe, sino porque Elohim estaba interesado en salvar a la humanidad. Y tenía que hacer el pacto con alguien. Cualquiera que hubiera tenido fe, Elohim lo hubiera escogido. ¿Usted está claro de eso? Porque a veces confundimos y pensamos que el centro de las cosas son personas o pueblos. Aún ustedes, la iglesia, no son el centro. En el momento que piensan que son el centro, empiezan a perder su propósito. Ustedes ya están, ustedes sí son antiguos, fíjense. Que me da un poquito de cólera cuando dicen antiguo en la palabra del Señor. Le voy a decir por qué ustedes pueden pasar a ser antiguos. Si usted deja de predicar el evangelio, usted solamente es una persona que se benefició injustamente de la salvación. Y a lo mejor va a ser salvo, pero no crea que el Señor está feliz con usted. Porque el centro de Elohim son las almas perdidas.
Ahí es donde usted toma propósito. Ahora sí vale la pena que usted esté en la iglesia, porque usted está estudiando, se está preparando y está trabajando para llevar el evangelio a las almas perdidas. Ahí está el focus de Elohim. No estaba en Abraham, no estaba en Israel, ni en la iglesia. Si somos casi igual de sinvergüenzas que Israel. ¿Sí o no? Bueno, yo sí, no sé, ustedes seguramente, como tienen un gran pastor, ustedes son bien chéveres, pero yo sí soy medio sinvergüenza. Además israelí, también soy creyente. Entonces es fácil ser sinvergüenza cuando uno es creyente, porque Elohim necesita de nosotros. Y si no estamos atentos, si no estamos activos, fuertes, sensibles, entonces se nos pierde el propósito. Quiere decir que el Señor separó a Israel con el propósito de la restauración de las naciones. Por lo tanto, la raíz del entendimiento de la fe suya es hebrea. Totalmente, absolutamente, 101%. ¿Cómo no vamos a estudiar entonces el llamado Antiguo Testamento? Entonces, nosotros tenemos en Génesis 3:5 este asunto, luego en el capítulo 12, tome nota, está Abraham cuando Elohim le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Abraham pasa a ser padre de todo aquel que vaya a creer algún día en la promesa de Génesis 3, que significa que alguien que era un hombre, no era un ángel, era un hombre. El secreto es que ese hombre era Dios mismo. Ahí está el poder. Por lo tanto, ese hombre genéticamente no estaba en pecado. Por eso al momento que él saca la cáscara y deja el cuerpo, porque lo mataron, su alma era perfecta, ya que aunque fue tentado en todas las cosas, jamás cayó. Ahí está el artificio de salvación. Entonces, nosotros tenemos que recibir esa promesa, pero es para todos aquellos que crean. Muy bien, ahora, esa promesa fue atacada y hubo un plan en Génesis 10, ¿no? A través de un hombre llamado Nimrod. Entonces, cuando tenemos claro de que hay un plan paralelo al plan de salvación del Señor, entonces podemos entender por qué hay está tan adulterado muchas cosas que estamos hablando del Señor, que estamos hablando acerca de la palabra del Señor. ¿Por qué está tan adulterada la sociedad? ¿Por qué pareciera que ellos están ganando la batalla? Porque hay un trabajo consistente que se llama el misterio de la iniquidad, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, que se genera con Nimrod en Génesis 10. En Génesis capítulo 2 conocen la historia. Aquí estamos en un seminario, o hay un nuevo convertido aquí. ¿Sí conocen lo que estamos hablando? Muy bien, entonces vamos a avanzar más rápido. Ahora, vamos entonces a Mateo 12:39. Mateo. ¿Está ahí? Muy bien. Vamos a leerlo entonces. Dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Pasemos al otro versículo. Porque como estuvo Jonás, que en hebreo se dice Yona, que quiere decir paloma, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación se levantarán en esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, y Yeshua estaba hablando él mismo, él era el Mesías. ¿Quién fundó Nínive? ¿Quién sabe quién fundó Nínive? Ajá, Nimrod, ciudad maldita. Nínive es una de las capitales, Sinar, Nínive y Babel son una de las 3 capitales de Babilonia que trajeron toda la maldad. Yo les puedo demostrar eso en un seminario de historia para que usted vea que toda la maldad del mundo, toda salió de Babilonia. Todas las religiones, es más, los judíos inventamos nuestra religión en Babilonia cuando fuimos deportados. ¿No es cierto? La madre cultural de toda Latinoamérica, porque hay una madre cultural de la cultura, de los sentimientos endémicos de los latinoamericanos, es un grupo religioso, político religioso, romano, que nos ha dejado bien llenos de cosas, y eso nace en Babilonia. Ellos toman de Babilonia. Y entonces por eso nosotros cuando volvemos a nacer nos cuesta mucho terminar de entender todas las cosas del Señor, porque el enemigo ha hecho un trabajo de infiltración en nuestras culturas muy consistente a lo largo de los siglos.
Babilonia. Miren lo que está diciendo Yeshua. Es que imagínese usted lo que él está diciendo. Está hablando con los hebreos, el pueblo escogido. Yeshua jamás vino a condenar a los israelíes, vino a salvarlos o no. Tenía amor por ellos. Acuérdense que dentro de toda la cúpula de poder a la cual se refería, habían infiltrados. En las cúpulas de poder siempre hay infiltrados. Siempre hay gente que no es de ahí y está para hacer daño. Ahora bien, igual, la cúpula de autoridad de poder en Israel, que eran entre religiosos y políticos, estaban pactados con Roma y habían adulterado el entendimiento de la palabra del Señor, al punto que el templo estaba regido por una autoridad religiosa que le había colocado Herodes, que era un brujo. Herodes era un ocultista. Esa es otra cosa histórica que se puede estudiar bien bonito. Él no era cualquier persona, era un hombre que conocía el mundo espiritual. Muy bien. Está Yeshua frente a los judíos, a los hebreos, y les dice, ustedes van a ser juzgados por Nínive. Es como que ahorita yo les diga a ustedes que todo el movimiento que hay de corrupción y de narcotráfico se van a levantar en el juicio y les va a juzgar a ustedes, Iglesia McKinney. A ese nivel de ruptura de esquemas está hablando Yeshua. Porque Nínive era una ciudad que estaba maldita y esa gente no servía para nada. Por esa razón, si ustedes leen mañana o más tarde el libro de Jonás, que solo son 4 libros, van a darse cuenta que Jonás, 4 capítulos, gracias, Jonás no quería llevar el mensaje de arrepentimiento a Nínive. No quería. Raíces hebreas de nuestra fe, primera predicación del evangelio consistente, el libro de Jonás. Jonás fue a predicar el evangelio, por eso el término que se usa es kohelet, que significa persuadir, convencer. No fue nebuá, que quiere decir juzgar. No fue una profecía de ustedes se van a ir al infierno, no, no. Esos son los religiosos que les encanta hablar así. Elohim derramó su amor a través de este hombre caprichoso que había sido usado por Dios muchas veces, era un profeta, pero le dijo, prefiero que me mates antes de irle a hablar bien a ellos. 2 veces se lo dijo. Impresionante. Y jamás Elohim le habló fuerte, siempre le habló bien. Pero dense cuenta más o menos la mentalidad de Elohim. Cuando él le dice, ve y llévales Kohelet, Nínive, y Nínive, que luego nos dimos cuenta que eran 120,000 y ese número tiene mucho que ver con lo que significa la explosión de la obra de Dios. Por eso habían 120 el día de Pentecostés. Y usted va a encontrar el 120 y el 12 todo el tiempo. 12 por 10 es 120. Está codificado completamente en toda la Biblia para poder entender el amor de Dios para los que no le conocen. Si queremos hablar de unidad entre Israel y la iglesia, tenemos que enfocarnos en los que no le conocen a Él. Porque no nos podemos enfocar la unidad de los grandes israelíes, pueblo de Dios y de la iglesia gloriosa. Bueno, suena bien, pero si nos vamos a unir para llevar el evangelio a las gentiles, tiene sentido. ¿Sí me dejo entender mi mensaje en esta sección del seminario? Ahora, no lo estoy hablando yo porque de repente es mi estilo de hablar. Yo estoy copiando a Yeshua, mi maestro. Porque miren cómo él les dijo a ellos. Los de Nínive se levantarán. Y luego le dice, la reina Sulamita, que escuchó la predicación de Salomón, también se levantará y se sentará a mi lado para juzgarlos a ustedes. ¿A quiénes son ustedes? Pues no son ustedes, porque ustedes son creyentes. Va a ser aquellos que no hayan hecho caso. Pero por si acaso hay alguna persona que no ha entendido lo que significa servir a Elohim y caminar con él, pues dentro de las congregaciones también hay gente que no se va a salvar. ¿O no? Aquí puede surgir la primera pregunta de esta sección. 10 vírgenes, 5 se van a salvar. Muchos dirán, yo hice en tu nombre y no son de él. Le dirá el Señor, no. Entonces quiere decir de que es un mensaje de llamada de atención para todos aquellos que somos creyentes. Porque Elohim estaba haciéndole un llamado de atención a través de Yeshua al pueblo escogido de Israel, que se creía lo máximo. Ustedes, hijos de Abraham, hijos de Satanás, son. Porque muchos de esos que estaban metidos ahí eran verdaderamente gente que había venido directamente de Satanás. Pero también ha habido gente que por culpa de estos líderes se han desviado y no pudieron ver al Mesías. ¿No? Entonces,
esta ecuación es muy importante, porque cuando el Señor le pide a Jonás de que vaya a hacer este trabajo, él se va para otro lado. Y nosotros los hebreos sabemos que él se estaba yendo a predicarle a los judíos que estaban en la diáspora de Tarsis, que era la colonia más grande de hebreos que había en ese tiempo ahí, después de los problemas que hubieron en los dos reinos, de Roboam y Jeroboam. Ahí hemos vivido 900 años los judíos en España, la península ibérica, Tarsis. Algunos teólogos piensan diferente, pero ya hay muchísimas evidencias de que así fue. Entonces, ¿qué pasó? Elohim genera una tormenta en el mar. Y en ese barco habían personas que adoraban otros dioses. Pero ellos perciben que eso era un juicio de Dios por la forma de la tormenta. ¿Ok? Entonces empiezan a preguntarse entre ellos y dicen, vamos a ser sinceros, porque o nos morimos por mentirosos o alguien se va a salvar si aquí confiesan. Entonces dice que se fueron abajo y lo encontraron durmiendo Jonás. Entonces le preguntaron, oye, mira, está pasando eso, ¿serás tú? Y él dijo, sí, yo soy un siervo de Dios. ¿Quién eres tú? Yo soy hebreo. Oye, no seas sinvergüenza. ¿Qué has hecho? No, no le he obedecido a Dios. ¿Y qué vas a hacer? Era medio chuncho, ¿verdad? Que como Dios usa todo tipo de gente, ¿verdad? Digo, si me usa a mí, pues no. Gente rara a veces somos nosotros los creyentes. Ustedes tienen que estar conscientes de eso. Que los creyentes a veces somos bien raros, bien extraños. Debemos por eso siempre buscar consejos, siempre tener nuestros pastores conociendo qué vamos a hacer. Debemos tener amigos inteligentes que nos sepan aconsejar, porque es un proceso largo el caminar con Yeshua y reflejarlo. Paréntesis, ¿no? Es un paréntesis. Así que de repente lo agarran, hermanos, ellos, y hablan con Dios. Usted tenga en cuenta eso. No vaya a pensar que un narcotraficante, un degenerado sexual, no puede hablar con Dios. Sí puede, hermano. Sobre todo cuando te va a acusar a ti. Oye, Dios, ¿sabes qué? Tengo un vecino que dice que es evangélico, pero he visto esto, esto y esto. Y Dios lo va a escuchar. Ouch. Así es. Así que dice que le dijeron, perdónanos, pero lo vamos a tirar al mar. Tenemos miedo porque ya vimos que eres un Dios bien poderoso. Así que lo tiraron al mar. ¿Y qué pasó? Paró la tormenta. ¿Quién la paró? El Señor. ¿A quién escuchó? A unos incrédulos. Qué paradójico, ¿no? La señal de Jonás, hay que estudiarla. Porque el Señor dice, no le será dada... Cuidado, que en esta generación a la gente le gustan mucho las señales. Pura señal. Señal y señal. Cuidado. Que necesitamos amor por las almas perdidas. Y necesitamos el enfoque correcto, que es direccionarnos hacia el propósito del Señor para cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en el Nuevo Testamento, este es en el Antiguo, perdón, no es el Nuevo. Pero pareciera que estuviéramos hablando meramente de un concepto evangelístico 100%. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces ahora lo botan, ¿y qué pasa? Viene un pez y se lo come. Obviamente, mi opinión personal es que él muere. Hay varias opiniones. Yo creo que sí, porque es imposible que alguien viva 3 días dentro de un animal y no se muera. Entonces, para mí, él resucita, otra parte de la señal. Y Yeshua estuvo 3 días y 3 noches abajo y también resucitó. ¿Y dónde lo escupe el pez? En la playa que está en Turquía, camino a Nínive. Así que tuvo que irse caminando a Nínive y se iba llorando ese hombre. ¿Por qué? ¿Y por qué? Dicen que era pelado. ¿Verdad? ¿No es cierto? Porque luego hay un evento de la calabacera, que él le pone la calabacera. Léanse el libro, es bien interesante, pero es un libro cómico. Es un libro como Elohim se divierte tratando con un hombre testarudo, haciéndole entender cuánto él ama a la gente que nosotros, a nuestros ojos, vemos que no sirven para nada. Pero tú dijiste que Nínive era malo y que Nimrod era un hombre perverso. Pues yo lo dije, pero ahora yo digo que los quiero salvar. ¿Quién manda, tú o yo? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo podemos saber los decretos y la voluntad de Elohim si no estudiamos su libro de Génesis y Apocalipsis de manera consistente? Todos tenemos que haber leído la Biblia varias veces en nuestra vida. ¿Usted quiere saber más de evangelismo y más de amor? ¿Quiere saber más de Yeshua? Lea varias veces la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Tiene que estudiarlo usted a solas con él y pedir revelación, porque ese es el propósito del Señor. Entonces, muy interesante. Cuando él llega a Nínive y habla con estas personas, ya Elohim había preparado sus corazones. Obviamente, el Ruach HaKodesh había operado. Porque ¿qué nos está diciendo el Señor? Este hombre no se deja usar por mí.
No va usted, Benjamín, a creer que yo necesitaba a Jonás para hacer algo en Nínive. Yo lo que quiero a ti, Benjamín, enseñarte es que tú eres igual que Jonás. Yo no te necesito a ti, es en mi poder. Lo que yo necesito es que tú seas testigo de lo que yo voy a hacer, porque esa es mi ecuación profética. Siempre tiene que haber alguien que se ponga en la brecha, siempre tiene que haber alguien que ore, siempre tiene que haber alguien que interceda, siempre tiene que haber alguien que predique, siempre tiene que haber alguien que se esfuerce, siempre tiene que haber alguien que se muera por el Señor, que lo maten incluso. Ustedes saben que los grandes avivamientos han venido después de muertes de gente creyente. ¿Saben cuánta gente ha muerto en China para lo que está pasando ahora en el avivamiento subterráneo de China? Por eso China está tratando de hacer algo. Rusia, Medio Oriente. El evangelio cuesta, y a veces no cuesta vida, pero ¿cuánto nos cuesta a los pastores desarrollar una obra evangelística? Miles de dólares. Si sacamos la cuenta, pastor, ¿cuánto hemos gastado desde que empezamos la obra? Son presupuestos increíbles, que por esa razón cuando los incrédulos lo ven piensan que uno es millonario. Pero no, es que cuesta, porque predicar el evangelio es ir contra la corriente, es ir contra el sistema, es meterse dentro del sistema y arrancarle a la gente. Obviamente lo tenemos que hacer también con dinero. Es muy complejo. Y muchas veces con nuestra vida, muchas veces con el pago de nuestra familia, muchas veces con la incomodidad de nuestros hijos. A eso ha sido usted llamado, para eso usted está en este seminario. Si usted cree que ha venido a escuchar solamente de Israel, se equivocó. Yo estoy utilizando Israel para explicarle que desde el antiguo hasta el nuevo está impregnado del amor de Dios por las almas perdidas. Israel nos habla acerca de eso. Bueno, es que, lógicamente, ahora sí, de añadidura, de yapita, se dice en Perú, se dice yapa, donde yo nací. De añadidura, ya se llevan los conocimientos que yo les traigo de las raíces hebreas. Esa es la añadidura. Porque dice, busca primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Y si he estudiado, por si acaso yo tengo mis estudios verdaderos, reales. Así que mucho pueden aprender esta noche, si están atentos. Muy bien. Voy a terminar leyendo, entonces, Lucas 17:26. Vamos a leerlo aquí. Lucas 17:26. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron, se me adelantaron. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En pretérito, ¿no? Vamos entonces al siguiente versículo. Perdón, Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Ok? Otra señal. En los días del Hijo del Hombre, y dice después que así como los días del hombre serán en los días finales que estamos supuestamente viviendo ahora. Es como los días de Noé. ¿Qué quiere decir eso? Muchísimas cosas que nosotros vamos a hacer como Noé. Que hay una tremenda y absoluta perdición. Que Elohim va a hacer cosas tremendas con los más descarados y más degenerados. Todo eso significa que tenemos que llevar el mensaje no por señales. Yo les voy a decir una cosa rápida porque quiero darle unos minutos para preguntas. La palabra señales y milagros en hebreo se dice nisim beniflaot. La palabra nisim realmente quiere decir cartel o dirección. O sea, yo pongo un cartel que dice vaya para allá o vaya para acá. Cartel, nisim. Pero son señales. Es decir, un niflaot, un milagro o un portento sin señales no tiene sentido. La razón de los portentos y milagros es porque tienen una indicación para la vida de la gente. Como dijo Yeshua, le preguntaron, ¿y por qué ese hombre está enfermo? Y Yeshua dijo, pues ni por el pecado de él ni por el de sus padres, sino para que sea glorificado el nombre del Señor. Entonces hay un propósito en las señales y milagros. Y yo les aseguro una cosa, que la señal y milagro más grande que pueda haber es que los cristianos nos dejemos de pelear entre nosotros, empecemos a orar juntos y prediquemos el evangelio a los que no le conocen. Amén. Esa fue unas bajo la manga que sacó el Espíritu Santo para bendecirlos. Preguntas. Dígame.
Quizá le pueden habilitar un micrófono a la hermana. Mientras tanto sigue hablando, hermana, para avanzar. Wow, qué bonita pregunta, hermana. Una muy buena pregunta. Muy bien, vamos a ver. Nosotros decimos Jesús porque es el nombre Yeshua. Yeshua. Mi opinión es que es Yeshua, no Yahshua ni Yohoshua. Yo vengo de Israel, tengo 21 años allá, tengo maestros hebreos desde antigüedad y hemos pensado y sabemos que es Yeshua, es lo que a mí me han enseñado. El nombre Yeshua sufre una deformación al griego, primero al latín, luego al griego, porque primero es latín, que era el idioma que hablaban los romanos, que es Isu, ¿no es cierto? Entonces le agregaron la S porque si fuera sin S sería un nombre femenino. Luego pasa igualito Isus al griego. Y mañana más tarde pasa al español como Jesús. ¿Qué significa Jesús? Pues nada, Yeshua significa salvación o salvador. Muy bien, sin embargo, Elohim en su misericordia permitió que ese nombre, yo por ejemplo conocí a mi Salvador no como Yeshua, yo lo conocí en Perú como Jesús. Por lo tanto, después de voy a responder esa pregunta en la siguiente sección, mejor puesta, pero por lo tanto, el conocimiento del Mesías es una revelación espiritual y no es una palabra. ¿Ok? Porque yo sé que donde usted quiere llegar con la pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿y cómo le llamaban a Jesús cuando él nació? Y cuando era joven, niñito. Entonces la respuesta es Yeshua. Entonces la tercera pregunta es, pastor, ¿y yo le puedo llamar Yeshua? Pues claro que sí, ¿cómo no? Ese es su nombre, no pasa nada. Yo diría que hasta mejor. Pero no, cuarta pregunta, entonces todo el mundo le tiene que llamar Yeshua. No, mi hermano, no te pelees por el nombre de Yeshua, que ya mucha gente se peleó y han quedado bien mal. Cuarta respuesta. Listo. Otra, aquí. Oramos, a veces nunca mentamos al Padre nuestro, oramos por otro lado. Pero Jesús dijo así, orein. Y yo a veces me pasa, porque si oro por alguien, salgo con otra oración sin ver comenzado ahí. Ya, y esa pregunta, ¿qué tiene que ver con el tema? Perdón. ¿Cómo? Quisiera saber qué tiene que ver con el tema la pregunta. Sí. ¿Cuál? ¿Por qué Quiero preguntas? saber por qué uno comienza a veces así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si? Sí, ¿por qué no comienza uno así? ¿Qué? Ah, muy bien, vamos a ver. Eso es un patrón de idea de cómo debemos acercarnos al Padre. Padre nuestro, no es Padre mío. Primer patrón, ¿no es cierto? Luego, que estás en los cielos, o sea, Elohim Avinu Shemashamayim, Padre de los cielos, no está aquí. Está aquí, pero su gloria habita allá, porque si su gloria estaría aquí, con tanto pecado estaría fulminado todo el mundo. Ahí está su gloria en los cielos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Hay que santificar. ¿Qué significa santificar? Separarlo de todo. Tener cuidado. No puede usted estar masticando chicle mientras ora y luego distrayéndose y hablando cualquier cosa o mirando la televisión mientras ora. No puede. Tiene que santificar su nombre. Ser reverente, ser responsable, ser temeroso de Dios, ¿verdad? Y así el Padre Nuestro es toda una estructura y una idea de cómo debemos acercarnos al Señor para orar, pero usted puede hacerlo de diferentes formas, a su manera, a su cultura. Los puertorriqueños tienen una manera de orar. Si ora un ruso parece que estuviera congelado, cuando ora un puertorriqueño parece que está bailando. Cada uno tiene su cultura, eso es de Dios. Sí, señor. Usted comentó acerca de que dice que hay 5 niveles de conocimiento. Sí. Y bueno, me imagino que se refiere, sería lo que es el Kabbalah o el Zohar. Lo que pasa es que ahorita ya ve que se está levantando también en las iglesias todo eso, ¿verdad? Que se viene como se dice, las raíces hebreas. Sí. ¿Verdad? Que también es bonito saber, ¿verdad? Como dicen... Mira, me salvó la campana, falta solamente 30 segundos para que termine el tiempo. Ok, entonces, ¿lo dejamos para después o...? Bueno, pues lo hablamos después. Vamos a hacer un receso y luego continuamos. Que el Señor les bendiga. Gracias por las preguntas. Vamos a poner aquí un reloj que está contando el tiempo. Son 10 minutos. Y yo te animo que te levantes, puedas ir al baño, ahí hay agua, puedes salir un momentito, pero exactamente en 10 minutos comenzamos la segunda sesión. Muchas gracias. Dios te bendiga.